Pues como les comentaba, el seminario va a tratar sobre el modelado multifísico, puesto que vamos a utilizar Consol Multiphysics, que nos permite hacer no solamente simulaciones con una sola física, sino con multifísica, es decir, con una combinación de diferentes físicas acopladas, y en combinación con otro software que es también muy utilizado en ciencia, en las universidades, en empresas de ingeniería, etcétera, que es con MATLAB. Bueno, acabaremos sobre las 11, pero intentaré pues dejar también un tiempo antes para preguntas y respuestas. Bien, voy a hacer una breve introducción al software Consol Multiphysics para aquellos asistentes que no lo conozcan. Consol Multiphysics es un software de simulación numérica que nos permite realizar simulaciones en áreas muy diferentes. Y todas esas áreas están, digamos, clasificadas en 4 grupos principales, que son simulaciones de tipo mecánico, de fluidos, aquí incluiríamos también la de fluidos y calor, que siempre está muy relacionada, de electromagnetismo y de tipo químico. Aquí, bueno, en esta imagen pueden ver, pues está un poco más pormenorizado. Por ejemplo, podemos hacer simulaciones de mecánica estructural, de calor, química, de acústica, electromagnetismo, de fluidos. Podemos hacer también, combinarlos con cálculo de optimización. Podemos escribir nuestras propias ecuaciones en derivadas parciales que queremos resolver con el método de elemento finito, que es el método principal que utiliza Consol Multiphysics. Y también, como pueden ver aquí a la derecha, podemos integrar este software de simulación con otro software externo, por ejemplo, de software de tipo CAD, donde podemos crear la geometría en ese software externo y después hacer la simulación numérica sobre esa geometría. O, por ejemplo, con MATLAB, donde podemos controlar desde una programación generada en MATLAB las simulaciones que hacemos con Consol Multiphysics, que eso es lo que vamos a ver durante el día de hoy. Lo importante es que todo esto se puede combinar, está especialmente adaptado para hacer combinaciones de todas estas físicas y características dentro de simulaciones multifísicas. Y en las simulaciones multifísicas lo que hacemos es estudiar fenómenos acoplados, es decir, cuando tenemos dos o más fenómenos físicos que se influyen mutuamente uno sobre el otro, y aquí no tenemos ningún tipo de limitación o restricción en cuanto a la naturaleza de esas combinaciones que podemos hacer o el número de combinaciones posibles. Hay otra característica que es la creación de aplicaciones que tiene Consol Multiphysics, que es una vez que tenemos un modelo numérico, podemos construir una aplicación a partir de ese modelo numérico, que significa hacer una interfaz gráfica de usuario para que ese modelo lo puedan utilizar otras personas. Sin tener que, evidentemente, sin tener que saber cómo usar Consol Multiphysics ni haber construido el modelo. Eso es la construcción de aplicaciones. ¿Vale? Independientemente de que el software está especialmente adaptado a la simulación multifísica, evidentemente también podemos trabajar con una sola física, con una física concreta, con la ventaja en este caso de que el entorno de simulación es siempre el mismo, independientemente de cuál sea, de qué naturaleza sea el fenómeno que estemos simulando, y que el flujo de trabajo, la forma de trabajo es la misma independientemente del tipo de modelado que estemos haciendo. Da igual que sea de electromagnetismo, de fluido, que la forma de trabajar es la misma y el entorno es el mismo. Aquí hay algunos ejemplos de simulaciones que se han realizado con Consol Multiphysics, pues simplemente para que vean que la amplitud de modelos que podemos realizar. Tenemos, por ejemplo, de transferencia de calor, aquí el enfriamiento dentro de un molde, donde tenemos también cambios de fase, vibraciones de una hélice, una tobera de propulsión, aquí tenemos fluido y calor, un transformador como ejemplo de simulación electromagnética, también una antena helicoidal, acústica, etc. Aquí podemos, trazado de partículas también podemos realizar. Y por ejemplo, de tipo químico, pues aquí hay un modelo, he mostrado un modelo del filtro de un motor diésel. Entonces, el abanico de modelos diferentes que podemos producir es muy amplio. Esto que les muestro ahora es la estructura del software. Hay una plataforma principal, que es la plataforma que se llama propiamente Consol Multiphysics.
Y a esa plataforma principal, que viene ya con todas las herramientas necesarias para hacer las simulaciones y también una serie de ecuaciones físicas básicas dentro de los 4 grupos que he mencionado, pues a esa plataforma principal se le pueden añadir diferentes módulos dependiendo de las necesidades de cada usuario. Muchos de esos módulos, como pueden ver aquí, son módulos de electromagnéticos, de mecánica estructural, de acústica, de flujo de fluido y de calor y de ingeniería química. Pues muchos son estos módulos. Esto lo que hacen es añadir ecuaciones y físicas nuevas a la plataforma principal. Es decir, podemos hacer simulaciones pues, más elaboradas y en campos más amplios dentro de cada uno de esos módulos. Hay otros módulos, como ven aquí a la derecha, que son productos de interfaz. Que estos módulos lo que nos permiten es conectar Console Multiphysics con otro software. El que vamos a utilizar nosotros hoy es uno de estos módulos de interfaz, que es el módulo LeafLink para MATLAB, que nos permite establecer una comunicación directa, en vivo, entre Console Multiphysics y MATLAB, de forma que podemos controlar desde MATLAB las simulaciones que estamos realizando o que está llevando a cabo Console Multiphysics por debajo. Muy bien. Y esto es lo que vamos a ver hoy. Vamos a utilizar Console Multiphysics, pero en combinación con su módulo de LeafLink for MATLAB, que nos permite integrar los dos softwares. Con esta integración podemos podemos ampliar mucho las tareas que realizamos en Console Multiphysics. Por ejemplo, podemos hacer un preprocesado de datos, por ejemplo, imagen y experimento, antes de incluirlo en el modelo. Y ese preprocesado lo hacemos en MATLAB. Podemos extraer datos con más libertad a partir de las soluciones que ya tenemos con Console Multiphysics, pues para hacer otro tipo después de cálculos dentro de MATLAB, con otras rutinas que nosotros hagamos. Podemos manipular el modelo numérico que tenemos en Console Multiphysics a partir de instrucciones dentro de MATLAB. Podemos cambiar las condiciones de nuestro modelo y ejecutarlo de nuevo desde una programación, desde un script de MATLAB. Y bueno, y muchas más. Hay otra forma de uso eh, que es que solamente no nos salimos del entorno de simulación de Console Multiphysics, pero podemos meter funciones de MATLAB dentro de ese entorno de simulación. Bueno, veremos algunos ejemplos también, claro, durante el día de hoy, de los dos usos que nos ofrece este LeafLink para MATLAB. Se llama LeafLink porque es un enlace vivo, ¿de acuerdo? Entonces es una interfaz bidireccional, es decir, que los dos software están funcionando al mismo tiempo. No se trata de que yo importo un archivo de uno en el otro o viceversa, no. Están los dos funcionando al mismo tiempo y comparten información común los dos software que están abiertos. Bueno. Entonces, por ejemplo, podemos utilizar MATLAB como una interfaz de programación para establecer y resolver el modelo de console y al mismo tiempo también podemos desde Console Multiphysics llamar a funciones de MATLAB. ¿Vale? La console, en cuanto a las versiones, console siempre soporta, o sea, asegura el soporte de las dos versiones anteriores de MATLAB en el momento en el que se lanza una versión nueva de console, pero también se mantiene la compatibilidad con versiones de MATLAB anteriores. Bueno, porque claro, eso ya estaban establecidas de antes. ¿Para qué tipo de cosas podemos utilizar eh, esta conexión entre Console Multiphysics y MATLAB? Por ejemplo, aquí hay un ejemplo. Imaginemos que tenemos un reactor transitorio, de forma que se está produciendo una reacción que es no homogénea en, en el, en el reactor, de forma que hay diferentes gradientes de concentración de los productos y de los reactivos dentro del reactor, pero que cada cierto tiempo paramos el experimento y hacemos una homogenización, es decir, ponemos una rueda de paletas y homogenizamos y después ya continuamos pues, añadiendo más reactivo para continuar la reacción. ¿Bueno? Ese proceso de homogenización, por ejemplo, podemos programarlo. Si queremos simular esta reacción, podemos programar dentro de MATLAB ese proceso de homogenización. Es decir, parar la simulación en cada momento, hacer una
homogeneización de las concentraciones y después continuar la simulación. ¿Vale? Son tareas que podemos hacer dentro de MATLAB sobre una simulación de console multiphysics. Otro ejemplo que también veremos. Utilizar, aquí tenemos, por ejemplo, una tubería muy larga de una cierta longitud y queremos modelar pues intercambio de calor dentro de esa tubería con un fluido que circula dentro de la tubería. Una forma de ahorrar memoria y poder hacer el cálculo de una forma menos costosa computacionalmente, pues sería dividir la longitud de nuestra tubería en trozos pequeños, de forma que resolvemos en un primer tramo y para el siguiente tramo cogemos la temperatura a la salida de ese tramo y lo llevamos a la entrada del segundo tramo, del siguiente tramo. ¿Vale? Y eso lo hacemos en un bucle hasta el último tramo y entonces podemos resolver en bucle la tubería completa. Esta es una tarea que también podemos hacer dentro de combinando MATLAB con Console Multiphysics. En Console Multiphysics solamente simularemos cada vez un tramo de de los trozos de tubería que hayamos cogido y utilizamos MATLAB para hacer el mapeado de las temperaturas que hay al final para llevarlo a la salida y después ejecutar el siguiente tramo de Console Multiphysics. ¿Vale? Veremos también este ejemplo. Y otro ejemplo de otras cosas que también queremos hacer, por ejemplo, con la ayuda de MATLAB, pues sería esta simulación. Tenemos una placa de cobre, ¿vale? Que está calentada por una placa superior más pequeñita de acero, que sería esta de color azul y grises, pero esta placa de acero más pequeñita se va trasladando de una posición a otra. De forma que la fuente de calor que va calentando la placa grande de cobre, pues tenemos que activarla y desactivarla en cada una de las 4 posiciones en las que vamos trasladando nuestra placa calentadora, que es de acero. Entonces, esto lo podemos también programar dentro de MATLAB. Podemos hacer una activación y desactivación de los dominios, en este caso de la placa azul. Vemos aquí, por ejemplo, que en la imagen de arriba está activa la placa inferior izquierda, después la superior izquierda, después la superior derecha y después la inferior derecha y vamos alternando entre las 4. Entonces podemos hacer un bucle activando y desactivando la fuente de calor en esos 4 dominios que hay dibujados. Y eso también es decir, si pueden ver en estos 3 ejemplos que les he comentado, ¿cuándo nos viene bien utilizar MATLAB con Console Multiphysics? Bueno, pues nos viene bien cuando queremos tener un control y utilizar modelos de Console Multiphysics dentro de unas rutinas donde vamos cambiando las condiciones entre una simulación y la siguiente. Bueno, es decir, para tener más control sobre, digamos, procesos discretos que suceden dentro de una simulación. ¿Vale? Aquí, bueno, estos son los resultados. Aquí podemos ver pues, cuál es la temperatura en diferentes puntos de la placa de cobre. Hay 2 puntos que están en 2 esquinas que vemos que tienen fluctuaciones de calor y el verde que es el punto central porque tienen evidentemente menores fluctuaciones de temperatura. Estos 3 ejemplos, estos 3 ejemplos de aplicación que les he mostrado, realmente tenemos un modelo de Console Multiphysics y controlamos ese modelo de Console Multiphysics desde una programación en MATLAB, donde vamos cambiando condiciones y vamos ejecutando el modelo dentro de un bucle, dentro de un script en MATLAB. Otra forma de uso es, bueno, pues tenemos realmente un modelo puramente de Console Multiphysics, pero podemos definir funciones de MATLAB dentro de ese modelo de Console Multiphysics. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos un coeficiente de transferencia de calor, pues esa función de transferencia de calor está definida como una programación en MATLAB que depende de la temperatura externa, perdón, de la temperatura local, temperatura ambiente y de la longitud, por ejemplo, pues de la pared vertical o lo que sea.
Bien, pues vamos a parar un momento antes de entender bien cómo funciona, bueno, de seguir explicándole cómo funciona este acoplamiento bidireccional para que lo tengamos más claro y hacemos un primer ejemplo. Bueno, para utilizar Console Multiphysics con MATLAB tenemos que abrir voy a enseñarlo aquí, nos iríamos a Console Multiphysics, este aquí por ejemplo, y vemos que hay uno de los lanzadores de Console Multiphysics que se llama Console Multiphysics with MATLAB, ¿vale? Que se lo tenemos pues cuando tenemos en nuestra licencia y tenemos instalado el módulo de Leaflink para MATLAB. Hacemos clic aquí y lo primero que se nos abre es un servidor de Console Multiphysics. Es decir, esto que se está viendo es un servidor interno que se va a ejecutar de Console Multiphysics, que se va a ejecutar por debajo de MATLAB. Y este mismo servidor, como ves, servidor, aquí lo pone, servidor de Console Multiphysics 5.6, está escuchando en el puerto 2036. Y este mismo servidor nos está abriendo el software de MATLAB. Aquí lo tenemos. Nos abre también una sesión en MATLAB. Y vemos, bueno, pues que cuando lo abrimos de esta forma, pues aquí seguimos teniendo. ¿Eh? Seguimos teniendo el servidor de Console Multiphysics abierto. Vemos que ahora nos dice que un cliente de Leaflink para MATLAB se ha registrado, ¿de acuerdo? Es decir, que ya está conectado este servidor con esta sesión de MATLAB, que actúa como cliente. Tiene una arquitectura cliente-servidor, ¿de acuerdo? Y vemos pues, que aquí nos da una serie de mensajes de Starting Console Multiphysics para MATLAB, etc. ¿De acuerdo? Bien, pues también voy a abrir una sesión, esta no, esta, una sesión de Console Multiphysics, el escritorio principal de Console Multiphysics, para ver cuál es el modelo que vamos a utilizar en combinación con MATLAB. Bueno, este es el escritorio principal de Console Multiphysics y lo que voy a hacer es, voy a abrir el archivo de console que vamos a utilizar, ¿vale? Que es este último que hemos visto de activación y desactivación de dominios. Y lo primero que vamos a hacer es echarle un vistazo a ver cómo está construido este modelo, porque después es el modelo que vamos a modificar y ejecutar desde MATLAB. Bien, para empezar lo que habría que hacer es construir el modelo de Console Multiphysics, que es este de aquí, que queremos ejecutar desde MATLAB. Es decir, el modelo se puede construir enteramente desde MATLAB, se puede hacer también, pero no es la forma más idónea de trabajar, ¿eh? Es mejor trabajar en lo que se refiere al modelo, todo lo que podamos dentro de Console Multiphysics y después desde MATLAB hacer solamente las operaciones que nos interesen modificar y ejecutar. Entonces, el modelo lo tenemos aquí hecho. Tenemos una serie de parámetros, parámetros geométricos como la longitud de la base, de las placas, la temperatura inicial, el coeficiente de transferencia de calor con el entorno, etcétera. Y tenemos la geometría construida, que en este caso es muy sencilla. Primero se ha construido este bloque, que es el bloque de cobre que queremos calentar. Hemos construido este segundo bloque, que es la placa superior esta que va a ir cambiando de posición. ¿De acuerdo? Y lo que hemos hecho es dibujar todas las posiciones posibles en las que va a cambiar nuestra placa, que serían estas 4. Y con eso ya está la geometría realizada. Después lo que se ha hecho es asignar materiales a cada uno de los dominios. Por ejemplo, aquí tenemos acero estructural asignado a las 4 placas superiores, que son de acero, cobre a la placa inferior y otro material, un material aquí que está aplicado solamente a la interfaz, es decir, a las superficies, voy a poner esto,
a las superficies de contacto que hay, que son estas 5 superficies, que hay entre las placas superiores y la placa inferior, y también la placa superior que está en contacto con el ambiente. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Porque por ahí vamos a suponer que va a haber una pequeña capa resistiva con el ambiente, que vamos a simular esa fina capa resistiva dentro de la física de transferencia de calor. Esa física de transferencia de calor la tenemos aquí ya justo debajo, después de materiales. ¿Vale? Y bueno, pues tenemos aquí todo está asignado como sólido. Las condiciones de contorno podemos ver, por ejemplo, que aquí hay un flujo de calor saliente en estas partes que están libres. ¿Vale? En estas partes de la superficie superior que están libres al aire, tenemos este flujo de calor saliente que lo que hace es pues, simular la transferencia de calor convectivo hacia el aire circundante. ¿Vale? Que está dado por la ecuación de enfriamiento de Newton con un coeficiente de transferencia de calor H que vale justamente H0, que es uno de los parámetros que tenemos definido. Este H0, en este caso, es de 50 vatios por metro cuadrado y por Kelvin. Lo tenemos aquí en los parámetros. Bien, este es el flujo de calor que le hemos puesto. Y tenemos esta fina capa resistiva sobre estas 4 superficies, ¿de acuerdo? Donde le damos pues la conductividad térmica de K sub S de esa capa resistiva, ¿vale? Donde este K sub S pues es también otro de los parámetros aquí que es 2 por 10 a la menos 2 vatios por metro y por Kelvin. Esa es la conductividad térmica de esta capa, ¿vale? Muy bien, pues aquí también tenemos los valores iniciales. Hay un valor inicial, les comento esto porque después veremos cómo vamos a cambiar estos valores iniciales dentro de MATLAB. Tenemos unos valores iniciales 1, que vemos que aquí está aplicado a estos 5 dominios, 1, 3, 4 y 5, y vemos que no está aplicado sobre este bloque inferior izquierdo, porque tenemos otros valores iniciales 2, initial values 2, que tiene una temperatura T sub 0, que es la de esta placa de aquí. Donde T sub 0, pues es la temperatura de esa placa caliente, que vemos aquí son 500 Kelvin. ¿Vale? Este T sub 0, claro, es un parámetro que vamos a ir cambiando y que vamos a ir aplicando a cada uno de los de las 4 posiciones de esta placa de acero. ¿Vale? Pero esa es una tarea que después ya haremos dentro de MATLAB, ¿vale? Para resolver el modelo en bucle y haciendo esos cambios de la posición de la placa de uno a otro. Bien, esta es la física, ya tenemos la física establecida. Y aquí el siguiente paso pues, sería hacer la malla. En este caso no vamos a entrar en cómo se ha realizado la malla. Primero se ha creado aquí esta superficie común, se ha mallado con cuadriláteros, ¿vale? Y después esos cuadriláteros se han barrido hacia los dominios, ¿vale? Con ciertas distribuciones, con 3 elementos en el dominio de cobre y 2 elementos en los dominios de acero estructural. Bien, la malla es esta y esta no va a cambiar. Esta es la que vamos a tener en todas las veces que ejecutemos el modelo. Y tenemos aquí un estudio dependiente del tiempo. ¿Por qué? Porque lo que queremos ver es cómo se va calentando, cómo es la distribución de temperatura en función del tiempo. En un estudio dependiente del tiempo, lo que tenemos que tener es, bueno, pues tenemos que especificar desde qué tiempo inicial queremos resolver hasta qué tiempo final y también en qué pasos temporales queremos tener almacenada esa solución. ¿Vale? En este caso, aquí lo que aparece en los tiempos de salida es range desde T sub 0 hasta T sub F y en pasos dt. Es decir, está parametrizado estos tiempos que le he mencionado.
Y estos parámetros están aquí. Vemos que T sub 0 es 0. T sub F es T sub 0 más un cierto periodo, period, que es de 2 minutos, que también está aquí definido. ¿De acuerdo? Y el paso de T, que es el paso en el que vamos a tener almacenada la solución, es de 5 segundos. Es decir, que vamos a tener una solución cada 5 segundos durante de la simulación. ¿Vale? Bien, aquí si lo que queremos es, ¿por qué hemos hecho esto? Pues porque lo que queremos es, primero vamos a resolver, suponiendo que está solamente activa este dominio, pues desde 0 hasta los 2 primeros minutos. Después, la posición de la placa cambia a esta de aquí, y ahí resolvemos de 2 minutos a 4 minutos. En los 2 minutos siguientes se activará este otro, que será pues desde 4 minutos hasta 6 minutos, y después, desde 6 minutos hasta 8 minutos, se activará la última posición. Y después volveríamos a empezar otra vez desde el principio. Y iríamos cada 2 minutos alternando la activación de estos dominios. Entonces, claro, este time dependent, T sub 0 valdrá 0 en la primera ejecución, pero valdrá 2 minutos en la siguiente ejecución, valdrá 4 minutos en la siguiente ejecución y así durante todos los bucles. Que esos bucles los programaremos en MATLAB. Y T sub F pues será simplemente T sub 0 más 2 minutos, que es el periodo que tenemos aquí definido, 2 minutos. Muy bien, bueno, aquí no tenemos resultado, pues no hemos ejecutado el modelo, pero bueno, el modelo lo podríamos ejecutar pues, en una primera simulación para ver que funciona como debe y después ya hacer ejecutarlo un bucle haciendo los cambios necesarios dentro de MATLAB. Bien, pues este es el modelo que vamos a coger. Voy aquí voy a ir a MATLAB. Aquí, vuelvo a MATLAB. Y bueno, pues todo esto lo vamos a escribir dentro de un script. Entonces vamos aquí, le damos a New. Creamos un script. ¿Vale? Donde vamos a empezar a hacer la programación. Lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? El modelo no está todavía cargado. El modelo lo tenemos aquí en esta sesión de Console Multiphysics, que es una sesión independiente del servidor que hemos abierto anteriormente. Pero en el servidor, este de aquí no tenemos todavía ningún modelo cargado. ¿Por qué? Porque los modelos que se carguen aquí son los sobre los que va a trabajar MATLAB. Entonces, la instrucción para cargar un modelo que ya tenemos creado es este de aquí, que se llama mph open. Bueno, primero vamos a asignarle una variable model a este archivo de console que vamos a abrir, mph open, y ponemos el nombre de él en texto, es decir, como saben, los caracteres de texto es con apóstrofes en MATLAB, domain activation ll MATLAB. ¿Vale? Punto y coma. Y esto lo podemos ejecutar. Bueno, vamos a grabarlo. Pero lo voy a grabar en el mismo directorio donde tengo guardado este modelo de aquí. Esto es importante. Sabéis que en MATLAB tenemos un directorio de trabajo y que lo que llamemos desde el script tiene que estar, el path de MATLAB tiene que encontrarlo y para eso tiene que estar en el directorio de trabajo o en otro directorio del path, pero bueno, en este caso tiene que estar en el directorio de trabajo actual. Lo vamos a aquí, vamos a llamarlo, no sé, le ponemos el nombre que queramos a este MATLAB. Vamos a poner domain 1, por ejemplo. Lo guardamos. Claro, me dice que no lo encuentra en este path. Vamos a cambiar el chain folder. ¿Vale? Ya vemos que el current folder pues me aparece en el directorio de trabajo donde tengo este archivo, mph.
Me da aquí un aviso, como pueden ver, me da un aviso diciendo que lo ha abierto, pero solamente en modo lectura solamente. ¿Eh? ¿Por qué? Pues porque está bloqueado. Tengo aquí un lock debido a que lo he abierto con una sesión diferente de Console Multifisis. Entonces lo que voy a hacer es, lo voy a cerrar, ¿vale? He puesto un modelo en blanco y he cerrado el anterior, ¿vale? Y aquí voy a poner CLC, voy a poner clear para borrar la variable model y voy a darle run. Y ahora ya sí que tenemos aquí el model, que es un objeto, una variable objeto en console, una variable objeto de console en MATLAB, ¿de acuerdo? Y ahora no me ha dado ese aviso puesto que he quitado el lock, he quitado el bloqueo que tenía al estar abierto con el otro. Bien, ya tenemos entonces aquí el dominio cargado. Y vemos cómo efectivamente ya está cargado en el servidor. El modelo cargado, etcétera. Muy bien. Y ahora ya podemos seguir con la programación. Tenemos que, bueno, lo que voy a hacer es, voy a abrirlo aquí. Bien, vamos a hacer otra cosa. Voy a esta sesión de Console Multifisis. Aquí en File tengo una opción que ven aquí, pone Console Multifisis Server, de forma que puedo conectar con un servidor. Si tengo un servidor de console abierto, como es este caso, que es este de aquí, y tengo un escritorio de console, puedo conectarlo al servidor, de forma que puedo ver cuál es aquí en el escritorio de console Multifisis, cuál es el modelo que tengo en servidor. Eso tiene una ventaja, que además cuando modifiquemos el modelo a través de MATLAB, podremos visualizar los cambios que ha realizado aquí. ¿Vale? Bueno, pues vamos a hacerlo. Voy a Console Multifisis Server, voy a Connect to Server. Claro, pongo todo esto, le doy OK. Conectado. Vale. Vale. Ya estamos conectados y ahora vamos aquí a Import Application for Server y vemos que tenemos este modelo creado en el servidor. Le damos OK y lo importamos. Efectivamente, claro, es el mismo de antes. ¿De acuerdo? Pero estamos visualizando el modelo que hay en el servidor. O sea, lo hemos importado. Claro, para visualizar los cambios, si nosotros ahora cambiamos este modelo que está en el servidor, para visualizar los cambios aquí tendremos que importarlo de nuevo. ¿Vale? Bueno, vamos a seguir aquí. Ya hemos abierto ese modelo en el servidor y vamos a definir ahora una variable que se llama DOMIN, que va a ser el índice de los dominios. Esto va a ser un vector de componentes 2, 3, 5 y 4. ¿Esto para qué sirve? Estos son los índices de los dominios que vamos a cambiar, ¿vale? Y están puestos en el orden en el que deben cambiar. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, pues que nosotros conocemos nuestro modelo. Entonces, por ejemplo, aquí nos podemos ir a cualquiera de ellos, ¿no? Tenemos 5 dominios. En este caso vemos que el 1 es este dominio grande. 2 es este aquí que aparece ahora con el verde. 3 es este. 4 es este de aquí. Y 5 es el de la esquina superior, este de ahí. ¿Vale? Entonces, el orden en que hay que activar los dominios sería 2, 3, 5, 4. 2, 3, 5, 4.
acuerdo? Y por eso hemos definido este orden de dominios aquí como un vector, porque vamos a ir cambiando entre los componentes de este vector en los bucles. ¿De acuerdo? Muy bien. Si alguien tiene alguna duda o comentario, pues puede ir preguntándolos. Antonio, si aparece algo, me avisas. ¿Vale? Pues tenemos la primera pregunta, Vale. Emilio, De justamente acuerdo. ahora. De acuerdo. Mira, te digo, dice así, ¿se pueden activar de manera aleatoria? ¿Y cómo se podría hacer? Sí, claro, bueno, si yo defino aquí este DOM_INDEX y pongo con una variable random, ya lo estoy estimando que elija entre, aquí, ahora que yo elijo entre una de estas 4 posiciones de forma aleatoria, lo hago dentro de MATLAB y ya está. ¿De acuerdo? Simplemente pues tenía que coger la función para generación de números aleatorios de MATLAB, que ahora mismo no me acuerdo cuál es, no sé si es RND o random o algo así, pero vamos, o rand, pero bueno, sería fácil de hacer. Sí, se trataría de que la secuencia esa la generara él de forma aleatoria. Exacto, simplemente eso. Y efectivamente creo que sí, con esta, pues con random sería. Aquí está. Claro, y seleccionamos cada uno de estos aleatorios y vamos ejecutando pues con cada uno de ellos de forma aleatoria. O sea, claro, por ejemplo, esa aplicación que él dice, pues sería también otra motivación de utilizar MATLAB conectado con Console. O sea, ya puedo tengo mucho más libertad para cambiar de cualquier forma las condiciones del modelo. ¿Vale? Y de una forma programática, esa es la idea. ¿Vale? Muy bien. Vamos a seguir. Ahora lo que voy a poner aquí es, voy a crear otra variable que es ht. Y en esta variable va a ser un handle, una llamada a esta física de aquí, a esta física de transferencia de calor en sólidos. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo se hace. Entonces, se escribe model, que es el objeto model que hemos cargado, que hemos abierto, ¿vale? Punto physics, ¿vale? Y ahora ponemos el nombre de esa física, la física que queremos coger. Y aquí ya estamos viendo pues un primer ejemplo de cómo se hacen las llamadas al modelo. ¿Vale? Es model.physics.ht. Bien, ¿esto de dónde sale? Pues si nos vamos a nuestro modelo vemos que aquí Heat Transfer in Solid después pone entre paréntesis pone ht. Detrás de cada nodo, y por ejemplo aquí también en mecánica estructural aparece entre paréntesis mat1. Componente 1 pone comp1. Eso que hay ahí entre paréntesis después del nombre del nodo que sea en el árbol se llama la etiqueta. ¿Vale? Y la forma de llamar a esos nodos es a través de su etiqueta. Por eso, siempre que trabajemos con Console Multiphysics en MATLAB, es conveniente que podamos visualizar bien las etiquetas. Entonces, por defecto, solamente me aparecen algunas de ellas, como pueden ver. Pero yo eso lo puedo cambiar. Aquí tengo una opción en el Model Builder, que pone Show More Options. Aquí están. No, aquí no, perdón. En File, Preferencias. En Preferencias. Aquí nos vamos a Model Builder y vemos que aparece Tag, que es el nombre y etiqueta. Le damos a Tag y lo aplicamos. ¿Listo? Aquí está, vale, me ha tardado un poquito. Vale, ya están todas, ¿no? Bueno, me están apareciendo. Vemos como ahora ya sí no aparecen las etiquetas pues de todos los nodos. ¿De acuerdo? Vemos, por ejemplo, que aquí. Entonces, esto sí es importante hacerlo. ¿Vale? Por ejemplo, cuando queramos llamar a esto, queramos cambiar algo
dentro de estos valores iniciales 2, que después lo vamos a hacer, pues nos referíamos como model.physicsht.feature_init2. Vale, después lo vamos a hacer a tomar. ¿Vale? Feature es características. Características son cada uno de los nodos que hay dentro de un nodo superior. ¿Vale? Aquí hay una guía de ayuda. Es decir, yo puedo poner aquí en la command window, puedo poner mph navigator y se nos va a abrir una herramienta. ¿Vale? Tarda un poquito. Aquí está. En MATLAB, que es esta de aquí. ¿Vale? Entonces, vemos como aquí hay en esta herramienta que se llama MPH. MPH es todo de multiphysics. Para llamar a los comandos que he añadido Leaflink para MATLAB en MATLAB, todos empiezan por MPH de multiphysics. Entonces vemos que aquí vemos como una especie de árbol reproducido del árbol que tenemos. Por ejemplo, vemos aquí que en Physics tenemos Physics HT. Y vemos cómo, pues tenemos aquí init1, tenemos los mismos nodos. Aquí está init1, aquí está init2, ¿de acuerdo? Aquí está HF1, que es, por ejemplo, este heat flags 1, que hay aquí, HF1. ¿De Entonces tenemos como una reproducción, ¿vale? Bueno, tenemos más información. Realmente aquí está todo, se ve todo lo que podemos, a lo que podemos acceder en nuestro modelo. Y, por ejemplo, si nos vamos aquí, si pinchamos en HT, ¿qué vemos aquí? Vemos que abajo, esto es muy útil, ¿no? Para mientras estamos utilizando el modelo de console en MATLAB. Si pinchamos HT, aquí abajo pone path, pone model.physics, entre paréntesis, HT. Yo puedo copiar esto, ¿vale? Y me voy a MATLAB y pues lo puedo pegar aquí. ¿Vale? Que ven que es justamente lo que yo había escrito. ¿Vale? Entonces, esta herramienta, pues me sirve para acceder rápidamente a las diferentes partes del modelo. No solamente eso, sino que, por ejemplo, también me da las propiedades. ¿De acuerdo? Por ejemplo, para un caso sencillo, si me pongo dentro de init1, veo que aquí que aparece temperatura, hay una propiedad de ese nodo o de esa característica que se llama tinit que vale 293.15, ¿vale? Y que es de tipo string, o sea que es una cadena. Es decir, que yo puedo cambiar, ¿vale? Bueno, aquí veis cómo aparece también el feature init1 que he comentado antes, si yo quisiera llamar a este de aquí, ¿vale? Y puedo hacer varias cosas. ¿Vale? Aquí, bueno, aquí tengo una serie de métodos que también puedo coger y copiar y llevarlo al script. ¿Vale? Bueno, vamos a seguir. Esto era para que vieran que no me tengo que saber de memoria tampoco la forma de llamar a cada una de las características. Lo puedo ver aquí directamente con esta herramienta que es MPH Navigator. ¿Vale? Voy a cerrar. Esto lo voy a quitar, que era para mostrárselo. Bueno, pues he almacenado ese nodo en HT. ¿Vale? Bien, y ahora aquí vamos a comenzar el bucle. Vamos a poner for desde i, desde 1 hasta 8, por ejemplo. Vamos a dar dos vueltas. Tenemos 4 posiciones diferentes, pues vamos a dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y damos dos vueltas completas. ¿Vale? Y aquí hemos puesto el bucle que vamos a hacer. Vamos a coger, vamos a llamar k a mod de i4 al módulo que está ahí en 4, o sea, para que este k vaya 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. ¿Vale? Bueno, aquí en realidad nos da 1, 2, 3.
Sí, sí, 3, ¿vale? Pero eso lo vamos a cambiar aquí para que sean un 2, 3, 4. A ponerle, si K es 0, pues lo hacemos 4 y ya está. ¿Vale? A ver, voy a abrir un poquito más aquí. Muy bien, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo primero que tenemos que hacer es, ahora dentro de bucle, es poner la selección que tenemos de la interfaz de HT. Esta de aquí. Esto se llama la interfaz física. Esta HT, aquí tenemos seleccionado todos los dominios. ¿De acuerdo? Muy bien, pues tenemos que tener, en realidad tenemos que tener en cada paso, tenemos que tener solamente seleccionado el dominio 1, que es la placa de cobre que estamos calentando, y uno de los otros 4. ¿Cuál? El que corresponda al paso que estamos haciendo. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo hacemos eso? Eso es lo que vamos a hacer. Aquí dejar en esta selección solamente eso. Vamos a poner aquí HT, que ya me llama directamente a esta física, porque lo hemos definido aquí arriba. ¿Vale? HT.selection, donde llamamos a esa lista de selección, punto, y el comando set. Set, y en esa selección vamos a poner el vector 1 y dom int de k. ¿Vale? Bien, ¿qué significa esto? Porque vamos a decir el dominio 1 y según lo que valga acá, ¿de acuerdo? Pues el 2, 3, 5, 4. Empecemos con 2, 3, cuando k vale 1 será 2, cuando k valga 2 será 3, cuando k valga 3 será 5 y cuando k valga 4 pues será 4. ¿De acuerdo? Y así iremos activando solamente el dominio que queramos de la placa en cada iteración de la placa de acero. ¿Vale? Bien, pero tenemos que poner también en esta de aquí el valor inicial, este 2, que es el valor inicial que ponemos en la placa de aluminio. Tenemos que también cambiar la selección al dominio que tengamos en cada iteración. Luego haremos aquí lo mismo. Aquí solamente el dominio de acero en esta valor inicial es 2, donde la temperatura será T sub 0, que son los 500 Kelvin. Bueno, pues hacemos igual. Llamamos HT y para llamar concretamente, eso lo podía ver también bueno, voy a hacerlo. Voy a Navigator, me voy a init2, que quiero cambiar, y le doy a copiar. Bueno, realmente, vale, lo voy a copiar. ¿Vale? Lo voy a poner aquí. ¿Vale? Pero como esto entero era HT, que ya lo tengo guardado, pues voy a poner aquí. Ya estamos llamando a esa característica init2 a través de su tag, de su etiqueta. ¿Vale? Ya, igual que antes. ¿Vale? Sí, incluso puedo copiar de aquí, ¿no? Voy a coger esto de aquí, la selección de esta característica. Voy a poner aquí. Pero no quiero poner el 1, solamente quiero poner el dominio correspondiente que se caliente. Es decir, este de aquí. ¿Vale? Y una vez que tenemos ya activado solamente el dominio concreto, pues tenemos que ejecutar la simulación. ¿Vale? Entonces ponemos, ¿cómo se hace eso? Como saben, los que saben los que ya han utilizado Console. Si no, ¿cómo se ejecuta la simulación? En Studio, le damos aquí a Compute. Eso se hace en el nodo de estudio. Pues en MATLAB entonces se llama al mismo nodo. Sería model.study
ponemos qué estudio es el que queremos ejecutar. En este caso, la etiqueta es... Bueno, aquí no me aparece la etiqueta, pero en el Model Navigator sí. ¿Vale? Vemos aquí que está estudios y tenemos el estudio S3D1. ¿Vale? Y vemos cómo hay un método que es run, ejecutar. Bueno, pues voy a copiar esto. ¿Vale? Así tengo que escribirlo. Lo voy a poner dentro del for. ¿Vale? Cojo ese estudio y le digo run. Y eso ya me ejecuta la simulación. Eso ya perdón, el servidor de console multiphysics es que corre la simulación. ¿Vale? Bueno, para ver cómo cambia esto, no sé, por ejemplo, vamos a coger esta instrucción de aquí para entender mejor cómo lo hace. Y le voy a poner en la command window. Voy a ponerle aquí, por ejemplo, para init2, aquí tenemos ahora mismo, para init2 tenemos ahora mismo solamente el dominio 2. Vamos a cambiarlo al dominio, el de arriba, que era el 2, 3, el 5, ¿no? Vale. Y aquí y voy a poner 5. Ah, HT no está definido. Se me ha olvidado. Lo voy a definir primero. Vale, ya tenemos aquí HT definido. Y ahora sí. ¿Vale? Si me voy aquí. Bueno, no hace falta importarlo. Vemos que ya aparece el 5. Sí, no, directamente está enlazado con el del servidor. ¿Vale? Si ahora voy aquí y vuelvo a repetir esta lo pongo, yo que sé, el 3. ¿Vale? Me voy aquí y me aparece, ¿veis? Me aparece, como pueden ver, el 3. Entonces creo que ya con esto sí que pueden estar viendo cómo se trabaja entre los dos. Bien, a ver, son las 10:30. Ya han visto cómo habría que trabajar. Aquí habría que seguir, pues ya, una vez que lo hemos ejecutado, ¿de acuerdo? Pues aquí habría que hacer las gráficas, etcétera. Y después cerrar el bucle y hacerlo completo. Bien, para no dedicar más tiempo, lo que voy a hacer, o sea, para ir un poquito más rápido, lo que voy a hacer es abrir ya el archivo el script de MATLAB que está hecho completo. ¿De acuerdo? Bueno, y además está comentado. ¿Vale? Voy a dar aquí a CLC, CLC clear, ¿vale? Para borrar el workspace. Voy a cerrar este. Y aquí pues tenemos lo mismo que antes. Aquí tenemos, está comentado, cargamos el modelo que contiene la simulación de transferencia de calor. Ponemos el vector de índices de los dominios. Aquí hacemos el shortcut HT. ¿Vale? Y aquí, igual que antes, tenemos el for, el mod, para quitar k igual a 0 y hacerlo k igual a 4. Estos dos que acabo de escribir, y aquí no habíamos quedado. No, aquí no habíamos quedado. Donde aquí resolvíamos el modelo. ¿Vale? En la primera, bueno, esto es en la primera iteración, una vez que ya está ejecutado, ya tenemos unas gráficas. Aquí lo que hace es crear un point graph, una gráfica de puntos, es un cut point 3D, etcétera. Entonces voy a ejecutarlo y como lo tenemos... A ver. Perdón. Vale, ese ya está.
Ya, bueno, vamos a ejecutarlo así. Y voy a ejecutar completo y ya lo vemos cómo sale. Bueno, bueno, ya he hecho la iteración 1 y hemos dicho en MATLAB que nos cree estas figuras. Ahora veremos las instrucciones que se han utilizado. Vemos en un subplot, podemos ir representando en cada una de las iteraciones, podemos ir representando la temperatura. Vamos a hacer la iteración 1, 2, 3, vamos ya, y vamos representando también la temperatura en 3 puntos diferentes. ¿Eh? Vamos a ver cómo se ejecuta los resultados de las 8 iteraciones y después vamos a ver cómo era el resto de la programación en MATLAB para analizarla, para ver cómo está construida. Vamos por la 6, 7 y la 8. Y ya hemos terminado. ¿Vale? Vemos que pues se alcanza, pues empezábamos en 295, 293, ¿vale? Y hemos llegado pues hasta 330 aproximadamente Kelvin. ¿Vale? Bien, estas son las gráficas, como pueden ver, puedo ya sacar gráficas de Console Multiphysics dentro de las figuras de MATLAB. Y bueno, aquí todo eso se ha hecho aquí. Yo puedo crear, con la instrucción create, puedo crear nodos nuevos dentro del... Este no está conectado porque lo hemos vuelto a abrir de nuevo. Lo voy a conectar. Voy a darle a import from server. Este de aquí, el 2. Ok. Y vemos como ya sí que tenemos... Esta sería correspondería a la última gráfica. Y este es el plot del último trozo. Pero que en MATLAB lo hemos puesto... Están todos juntos. Del último trozo. Luego aquí se ha ejecutado el último trozo. Lo que vemos es la ejecución del último trozo. Vemos como T sub 0 aquí sería 840 y llega hasta 960 segundos. Que sería T sub F. Bueno. Bien. Bueno, aquí se han creado con varias instrucciones. Se han creado y se han cambiado, como pueden ver, las opciones del rango de colores, color máximo, color mínimo, todo ese tipo de cosas. ¿De acuerdo? En una figura, con la instrucción mphplot, yo puedo mostrar un grupo gráfico dentro de una figura de, por ejemplo, voy a coger este aquí, lo puedo poner aquí y lo puedo ejecutar y me va a crear. Bueno, pero claro, está dentro del... Voy a poner una figura nueva y voy a ejecutar este en esta figura. Puedes ver cómo puedo sacar la gráfica que tenemos aquí en console, este PG1. Como pueden ver, los grupos gráficos también tienen su etiqueta PG1. O sea, si yo quiero sacar dentro de una figura de MATLAB, pues lo llamo igual con PG1. ¿Vale? Bien, y aquí pues en cada una de las iteraciones pues se han hecho los cambios. Aquí para cada iteración en i se ha cambiado el índice del dominio que tenemos en la selección y se ha vuelto a calcular. ¿Vale? Y esta es la idea, ¿no? Se ha hecho el programa y tenemos estos resultados. Bueno. Muy bien. Voy a volver a la presentación después de este primer ejemplo. ¿Alguna duda por aquí en este punto? ¿Algún comentario? Por ahora no tenemos ningún comentario más. Vale. Pero bueno, me gustaría aprovechar para recordar que cualquier comentario que nos lo pueden hacer llegar por los módulos que hemos puesto a su disposición y que luego que estamos abiertos a que nos lo formulen verbalmente porque sabemos que es mucho más sencillo hacerlo verbalmente que tener que escribir a veces las dudas. Vale.
Gracias, Antonio. Bueno, voy a volver a la presentación. Ya que hemos visto ese primer ejemplo, pues será mucho más fácil entender cómo funciona esto, cómo funciona esta conexión entre MATLAB y Console Multiphysics. ¿Bueno? Como ya he mencionado, están conectados utilizando un modo de cliente-servidor, de forma que no es necesario tener un escritorio de consola abierto, aunque lo podemos tener y es conveniente hacerlo, como he hecho aquí, un escritorio de Console Multiphysics conectado al modelo que tenemos en el servidor. Se puede hacer, como pueden ver. Aquí, ¿vale? Y lo que hay es una replicación, o sea, o una correspondencia entre el árbol del constructor del modelo, el árbol que hay dentro de Console Multiphysics, y la representación interna de ese árbol que tenemos en el servidor, ¿de acuerdo? Que se llama el Model Object. Este, este Model Object, este objeto del modelo, es el que está dentro del servidor de Console Multiphysics y el que podemos modificar a través de los comandos de MATLAB, a través de las instrucciones de MATLAB. ¿De acuerdo? ¿Cómo observamos este modelo? Pues la forma de observar este modelo, que se corresponde con el árbol del modelo, es con esta herramienta del MPH Navigator que le he mostrado, que sería esta de aquí. O sea, aquí tengo la representación. ¿Cómo se quita esto? Esta es la representación. Ah, bueno, ahora sí. Esto en mi PH Navigator es donde aparece la representación del modelo del árbol completo. O sea, y aquí podemos acceder, pues, tenemos los tres materiales, tenemos todo. ¿Vale? Tenemos la malla, también podemos acceder a la malla, podemos acceder a cualquiera de estas instrucciones. ¿Vale? Muy bien. Como le he dicho, habría que mostrar las etiquetas dentro del escritorio de console, pues para saber exactamente, para tener también una ayuda de qué es lo que estamos llamando y cómo hay que llamar a cada cosa, a cada una de esas características del modelo. Las etiquetas quieren ser únicas, o sea, deben ser únicas dentro de su ámbito, es decir, como hemos visto, se llama todo como si fuera en la sintaxis, es como una programación orientada a objetos, es con puntos y vamos haciendo las diferentes las categorías dentro de cada cosa. Por ejemplo, aquí tenemos WP1 y WP2, ¿vale? Que son únicas dentro de la geometría 1, pero ahí tenemos dos rectángulos que son R1 y R1 que no tienen por qué ser únicos. ¿Por qué? Porque cada uno pertenece a un world plane diferente. Este sería vp1.r1 y sería vp2.r1. ¿De acuerdo? Entonces, los tags tienen que ser únicos dentro del mismo ámbito, pero sí se pueden repetir si están en diferentes ámbitos, porque la forma de llamarlos es diferente. ¿Vale? Y bueno, y esta es una correspondencia entre por ejemplo, cómo creamos nodos. Voy a mostrar otra, cómo creamos nodos en dentro de MATLAB. Por ejemplo, Model Physics Create EC, que es corrientes eléctricas, ¿de acuerdo? O Model Physics Create HT, que sería para crear una física de transferencia de calones sólidos, ¿vale? Para crear nodos, pues se hace con el comando create, ¿vale? Que es el que añade Liblin para MATLAB. Y voy a mostrar otra cosa que es también importante. Voy a desconectar de este modelo y voy a abrir un modelo tutorial. Me voy a librería de aplicaciones, voy a ir a Console Multiphysics y voy a coger este Multiphysics, voy a coger un modelo tutorial que además es con el que casi empieza todo el mundo. Voy a dar a abrir. Entonces abrimos este nuevo modelo. Este modelo, bueno, simplemente es un modelo de efecto Joule,
donde tenemos una corriente eléctrica que circula por aquí y esto se calienta debido a la corriente eléctrica. ¿Vale? Y tenemos aquí varias gráficas de temperatura, de potencial eléctrico, de la densidad de corriente eléctrica que hay en cada punto. Tenemos dos físicas, una transferencia de carga en sólidos y otra de corriente eléctricas. Tenemos materiales cobre y titanio, que son los tornillos son de titanio. Un acoplamiento entre las dos físicas que es calentamiento por efecto Joule y una malla, etcétera. Tenemos el modelo completo. Entonces yo puedo aquí irme a File y decirle Save As, por ejemplo. Me voy a ir aquí y vemos que aquí puedo decirle qué tipo de archivo quiero guardar. Y si desplegamos, vemos que hay uno que dice Model File for MATLAB. Si yo selecciono eso, se me crea un archivo, me va a crear un archivo que se llama busbar.m. Pero antes de hacer esto, voy a hacer una cosa que se me ha olvidado mencionar, que es que vamos a ir a File y vemos que aquí hay una opción que pone Compact History. ¿Esto qué significa? Bueno, y le voy a dar. ¿Vale? Tarda un poquito. Y va a compactar la historia. Y vemos aquí que en los mensajes me dice, pues aquí es Compacted History, que la ha compactado ya. ¿Vale? ¿Eso qué es lo que hace? Eso hace cuando uno crea un modelo, pues muchas veces genera nodos que al final no va a utilizar porque se hacía de otra forma diferente. Es decir, hace muchas pruebas y hace muchas opciones hasta que llega a su modelo final. ¿De acuerdo? Este Compact History lo que hace, y de todas esas operaciones queda un registro dentro del propio archivo. ¿De acuerdo? Este Compact History lo que hace es eliminar todo eso y dejar solamente lo que tenemos en nuestro modelo, quitando todas las pruebas y todas las cosas que hemos podido añadir antes que ya no están. ¿Vale? Bueno, una vez que he compactado la historia, ahora sí vamos a ir a Save As. Lo voy a cambiar a Model File for MATLAB. Aquí. Y le voy a busbar.m, por ejemplo. Le voy a guardar. Y ya está guardado. Y ahora me voy a MATLAB. Voy a cerrar estas ventanas. Vale, voy a cerrar también esto. Voy a dejarlo limpio con CLC y Clear. Y vemos que aquí tengo busbar.m, que es un archivo de MATLAB, un script de MATLAB. Lo voy a abrir. Y me da una función. ¿Vale? Pero vemos que si yo ejecuto, bueno, esto para ejecutarlo tengo que quitarle la función, claro. Quito función, quito esto, la salida, y esto lo puedo ejecutar. Tarda un poco. Ejecuto busbar y, como pueden ver, lo que va a hacer es crearme el modelo completo desde cero en el servidor. Vemos que aquí están todas las instrucciones que se utilizan para crear ese modelo con MATLAB. ¿De acuerdo? Entonces, claro, yo todo esto lo puedo escribir a mano. ¿De acuerdo? Bueno, aquí están las propiedades de los materiales, las físicas, la creación de cada una de las... esta es de la corriente eléctrica, esta es la de transferencia de calor, ¿vale? Si ahora quiero visualizar, bueno, me voy a ir, me queda un modelo en blanco, me voy a salir para cerrar ese. Y puedo hacer antes, bueno, aquí sigo conectado a servidor, ¿no? Sí, y puedo, este de aquí, que es el que he creado, vemos cómo se ha reproducido el modelo completo. Ahora estoy conectado, este es el modelo que hay en el servidor. ¿De acuerdo? Es decir, que aquí puedo ver además cómo se crea cada una de las características. O sea, haciendo esto yo puedo aprender mucho de los comandos que se utilizan en liblin para MATLAB. ¿De acuerdo? Porque están todos los comandos. Claro, aquí hay todo esto, son líneas muy largas, pero yo puedo, por ejemplo, como hemos hecho antes con HT, crear shortcuts. Variables que sean, pues, que llamen a una cierta parte. ¿De acuerdo? Mira, aquí ves, como por ejemplo, para cambiar propiedades de un cierto grupo, aquí el módulo de Young, para dejarlo con este valor, en el material mat1, pues sería de esta forma. ¿Vale? Aquí ves las instrucciones para hacer eso. ¿Vale? Muy bien. Voy a volver a la presentación.
Esto es lo que se comenta aquí, ¿vale? Tengo MPH2 para una ayuda sobre todo la referencia de los comandos de programación de console que puedo llamar desde MATLAB. Y bueno, aquí, como pueden ver, esto es lo que les mostraba, hay una una bidireccionalidad entre el modelo de console y las instrucciones. Por ejemplo, toda esta parte de ese archivo que acabamos de ver es para establecer los parámetros del modelo, que son estos parámetros, estos que hay aquí. ¿Vale? Estos se han establecido, se han creado en esta instrucción, estas instrucciones iniciales. Model parent set, el nombre del parámetro, el valor y la descripción. Entonces, este conjunto de instrucciones ha creado esta tabla de parámetros en el modelo que está en el servidor. Aquí. Por ejemplo, esto ha creado una geometría en 3D que le da el nombre, la etiqueta Geom1. Y ahora pues aquí se ha creado un plano de trabajo que se ha llamado VP1, WorkPlane, y en los rectángulos se han creado dos rectángulos, etcétera. Todo este conjunto de instrucciones pues ha creado aquí este WorkPlane y ahí dentro ha creado estos dos rectángulos. ¿Vale? Y después, bueno, después se habrán puesto estos parámetros en esos rectángulos. Bueno, voy a seguir viéndolo en la presentación. Aquí está extruido, etcétera. Bueno, y así pues hay una correspondencia entre los comandos en MATLAB y las características del modelo. Hay unas funciones que se llaman las funciones wrapper, que lo que sirven es como todas las wrapper funciones, lo que hacen es llamar a una forma corta de llamar a otras rutinas. Por ejemplo, y todas en console tienen esta forma, mph, lo que sea, el modelo que queremos y los argumentos. Por ejemplo, con mph plot, el modelo, porque puedo tener, como hemos visto antes en el ejemplo, puedo tener varios modelos almacenados en el servidor. El nombre del modelo, o el nombre no, el identificador del modelo, o la variable que identifica ese modelo, y la etiqueta del grupo que quiero representar. Por ejemplo, si aquí yo tengo, en este caso tenemos aquí esta densidad de corriente, que es PG4. Si yo quiero representar este gráfico, esta figura en MATLAB, pues me puedo ir aquí y poner mphplot. Vemos aquí que el modelo se llama model. Pongo model. Y pongo PG4. ¿Vale? Y ya está. Y aquí lo tengo. ¿Vale? Esta es la representación gráfica de en una figura de MATLAB. ¿Vale? Después yo ahí puedo hacer las modificaciones que quiera, como en cualquier figura de MATLAB. ¿Vale? Puedo personalizarla y hacer lo que quiera aquí. Vale. Y hay muchas de estas funciones auxiliares que lo que hacen es, digamos, una forma corta de hacer determinadas operaciones. ¿De acuerdo? Por ejemplo, mphplot aquí, pero tenemos muchas más. Return value, eso para guardar la salida de esa wrapper function en un valor, lo puedo hacer así, claro. Por ejemplo, puedo hacer interpolaciones de un cierto campo en unas coordenadas con mph y eso guardarlo en una variable de MATLAB, que sería de esta forma. Bueno, también hay muchas funciones para, por ejemplo, hemos visto mph open, ¿vale? Pues también podemos hacer mph save, mph start para conectar a un servidor console si no lo hemos hecho automáticamente desde el principio, etcétera. ¿Vale? Hay también wrapper functions para geometría, por ejemplo, mph geom. Vamos a probarla.
A ver, creo que así puede funcionar. Sí, aquí tengo la geometría. ¿Vale? Bueno, y más cosas para la malla, ¿vale? Para sacar las estadísticas de la malla o para mostrar la malla. Verlo también. ¿Vale? Voy a coger la de antes y voy a ponerle en pH Mesh. ¿Vale? Aquí tengo la malla. Se ha mostrado. Y voy a probar también esa de... Vamos a... ¿dónde estaba? Aquí. Mesh Stats. ¿Vale? ¿Vale? Y entonces aquí me saca pues la estadística de la malla, que es una estructura en este caso, pues con la tag, la geometría, componente 1, la calidad de los elementos, qué tipo de medida de calidad tenemos, cuántos elementos, esto creo que son 700 de volumen, 30.082 de superficie, 9.000 de aristas y 52 de puntos, tipos de elementos, etcétera. ¿De acuerdo? Volumen mínimo, máximo de los elementos, o sea, ya está la estadística de la malla. ¿Vale? Y me lo saca en un resultado en una variable que es una estructura. Perdón. He dado sin querer aquí. Aquí tenemos esta estructura con estos valores. ¿Vale? Por ejemplo, aquí tenemos el vector del número de elementos dentro de la estructura. ¿Vale? La estructura es un tipo de datos de MATLAB, lo que los conozco. ¿Vale? Muy bien. Hay otras funciones, wrapper functions para otras utilidades, getCorn, coger las matrices de sistemas, guardarlo en un archivo de interpolación, es decir, todas estas. Y para postprocesado, por ejemplo, hemos visto mphplot, podemos también una tabla, y bueno, y muchas más. Podemos hacer medias, calcular mínimos de expresiones, máximos, y también para obtener información del modelo. El MPH Navigator ya se lo he mostrado. Para buscar, si queremos buscar una variable, una expresión donde aparece dentro del modelo, esta es otra de las herramientas que se nos incluye en MATLAB. Y bueno, después hay otras operaciones para ayuda. ¿Vale? Bien, hay otra forma de trabajar de console con MATLAB, que es la siguiente. Nosotros podemos escribir una función en MATLAB, ¿de acuerdo? Y utilizar esa función para definirla dentro de console multiphysics, y utilizarla. ¿Vale? Entonces, vamos a ver simplemente un ejemplo de esta forma de uso. Entonces voy a abrir esta que tengo aquí. Que bueno que es la simulación térmica pues de un termo de estos de café. ¿De acuerdo? Aquí tenemos café dentro de la botella, que está caliente, y vemos cómo se va enfriando. Está aislado mediante pues, una espuma aislante y tal. Y lo que vemos es pues eh, cómo se va enfriando, ¿no? ¿Vale? Es un modelo asisimétrico, 2D asisimétrico en este caso. Tenemos una física de transferencia de calor en sólidos. Pero si nos fijamos, aquí tenemos definidas funciones de MATLAB. Podemos aquí, tenemos esta opción de definir funciones de MATLAB. Y entonces las funciones de MATLAB, claro, como ya conocen, pues son funciones .m. Por ejemplo, en este caso estamos utilizando, hay una conductividad térmica Kfoan, que es esta de aquí, ¿vale? Que depende de la temperatura. Foan, la espuma que hay entre la carcasa interior de nuestro termo y la superficie exterior de metal, ¿no? Pues esa espuma, que es un aislante térmico, pues tiene una conductividad térmica pues que es dependiente de la temperatura. Y esa función, claro, esto lo podríamos esta función la podríamos haber puesto también implementado en MATLAB. Perdón,
en console multiphysics sin necesidad de MATLAB. Esto es simplemente un ejemplo. En este caso, esa conductividad térmica está definida dentro de una función de MATLAB, que es kfoam.m. Y esa función de MATLAB la podemos llamar aquí, kfoam, su argumento es t. Vemos que aquí, efectivamente, el argumento de la función es t, la temperatura. ¿Vale? Bueno, pues yo puedo introducir estas funciones MATLAB dentro del... podemos definirlas y utilizarlas, por ejemplo, esta de aquí, en transferencia de sólidos. Aquí tenemos... A ver, ¿dónde está? Kfoam. Aquí está. Está utilizada en el material que es esta espuma, ¿vale? Que es esta que aparece aquí ahora de color azul, esta espuma que hay en el interior del termo, ¿no? Aquí tenemos la función utilizada kfoam de t, ¿vale? Me aparece aquí en esta comunidad térmica, a ver, esta de aquí, vale. Vale, bueno, porque no está puesto bien las unidades. Bueno, separamos, se puede arreglar fácilmente. Aquí. De todas maneras funciona porque me da en las unidades correctas. Esa función está preparada para que me dé el dato en vatios por metro y por Kelvin, ¿vale? Pero bueno, esto se puede arreglar añadiendo las unidades manualmente. Pero es simplemente un warning. Aquí está utilizada esta, ¿vale? Muy bien, entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, pues aquí funciona un poquito al revés. ¿Eh? La función externa que se define en console, en el escritorio de console, se evalúa dentro de MATLAB. Y el resultado de la evaluación en MATLAB se manda a console. Es decir, que digamos aquí lo que tenemos en el servidor oculto es el de MATLAB y el cálculo principal lo hacemos todo en console. ¿Vale? Bueno, esta es las funciones y la forma de definirlas. Simplemente tenemos que llamar al nombre de la función y dar sus argumentos. ¿Vale? Podemos decir las unidades de sus argumentos y las derivadas analíticas de estas funciones también las podemos utilizar. En este caso, creo que están utilizadas. Sí, aquí están. La derivada es otra función que también está definida. Que ve que es la kfoam de t, que está en la derivada de esta función. Se la podemos dar a console. Porque eso le viene bien. Si le podemos dar las derivadas, va a funcionar mejor el modelo porque los gradientes que calcule cuando haga la computación, cuando haga cálculo, pues van a estar mejor calculados que si hace la derivada numéricamente. ¿Vale? Entonces, si le ponemos la expresión analítica de la derivada, pues vamos a tener un poco de mejor precisión. ¿Vale? Muy bien. Muy bien. Para escribir, pues podemos, por ejemplo, guardar un archivo .m, como hemos hecho antes, y cambiar de ahí. Tenemos ya la sintaxis completa y podemos cambiar lo que necesitemos o eliminar las partes que nos vayamos a tocar, ¿de acuerdo? Y ya está. Esto es lo de aquí, es lo que se ha mencionado. Antes de hacer eso, siempre realice una compactación de la historia para no tener líneas ahí parásitas que no nos sirven para trabajar con el modelo. Y algunos consejos porque claro, si realmente el motivo principal de utilizar console con MATLAB es que podemos meter las simulaciones de console en una programación de MATLAB cambiando cosas y ejecutarlas muchas veces, pues modificando parámetros del modelo y las condiciones. ¿De acuerdo? Claro, si lo metemos dentro de un bucle y la simulación es larga, pues no vamos a meter el script completo de creación del modelo dentro del loop, dentro del bucle. ¿De acuerdo? Meteremos en el bucle solamente aquellas partes que tengan que cambiar en el bucle. Porque si no, vamos a hacer si no, en cada iteración vamos a crear el modelo desde cero. ¿De acuerdo? Y va a tardar muchísimo más el cálculo. También podemos
deshabilitar guardar en la historia del modelo para que se vaya más rápido también. Esto, de todas maneras, esto se hace automáticamente cuando cargamos con MPH Load, no con MPH Open. Y también a veces, si necesitamos que va a acelerar de alguna forma en la ejecución del modelo, podemos deshabilitar el update. ¿De acuerdo? Pero siempre tenemos que habilitarlo justo antes de ejecutar, de hacer el cálculo. ¿De acuerdo? Esto hace que se hagan todos los updates juntos, ¿eh? En el momento que lo habilitamos de nuevo. Si cambiamos algunas características en el modelo objeto, pues no se van ejecutando, ese cambio no se va ejecutando cada vez que lo llamamos, sino que cuando lo volvemos a habilitar se ejecutan todos de golpe y después se computa la solución.